adoración, lleno de al Rey, porque lo alto está Dios de la eternidad, lleno de Señor, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya la alabanza y toda nuestra adoración, Señor. Toda la alabanza, toda la adoración que somos capaces de dar, te la damos a ti, Dios del cielo y de la tierra, el León. A ti te exaltamos, Jehová Tzidkenu, te exaltamos, te damos la gloria, Jehová Rey, te exaltamos, eterno, bendito Salvador, te exaltamos, a ti la gloria, a ti la alabanza, eterno Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria y el honor, Señor.
nuestra adoración, Rey. Acepta nuestra alabanza, Señor. Acepta nuestra alabanza esta tarde. Acepta nuestra adoración, Señor. Suba nuestra ofrenda delante de ti como olor grato, Señor. Como ofrenda de incienso agradable, Señor, suba delante de ti nuestra alabanza. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, bendito sea tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Padre. Vamos a su lugar, hermano. Gracias. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, mis hermanos de alabanza. Gracias. Vamos a, así como estamos de pie, vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 6. Es un pasaje bastante conocido por muchos y a veces bastante mal interpretado por otros tantos. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí, hermanos, capítulo 6, versículo 10 al 20. Efesios 6 al 20. Por allá va un chamaquito para afuera, no se nos va a salir. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Efesios 6, del 10 al 20. Decía, es un tema que es muy conocido y por muchos ha sido mal interpretado. Y quiero decir por mal interpretado, bueno, vamos a leerlo, ya vemos lo que queremos ver, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Gloria. Pueden sentarse, mis hermanos. El Señor añada bendición a su palabra. No digo bendiga su palabra, porque su palabra bendita es, pero añada bendición a nuestras vidas a través de ella. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Decía, hermanos, que este tema ha sido de alguna manera malinterpretado por algunos. Ciertamente, hermanos, el cristianismo, la vida espiritual, Pablo la compara con una batalla. Tan es así que al final de sus días el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mucha gente, hermanos, piensa que pelear la batalla espiritual o que hacer guerra espiritual es ir a un concierto a pegar de gritos como locos hasta quedarse sin voz, sin garganta, y piensan que los demonios van a huir por eso. Bueno, yo no sé cómo tengan el aliento, yo no sé cómo traigan no sé, pero los demonios no huyen por eso. Amén. Los demonios no van a huir, hermano, cuando usted va a una iglesia solamente por ir a la iglesia. Los demonios no van a huir, hermano, solamente cuando usted va a un concierto porque está cantando Martín Santana con su voz de pato con anginas. El diablo no va a huir, hermano, porque lo vea usted con una Biblia. Tenemos que entender, hermanos, que la batalla espiritual es algo más que eso. La verdadera guerra espiritual, hermanos, existe, y esto es algo que tenemos que entender. Este es un tema, hermano, uno de los
temas que es casi tan antiguo como la historia de la creación de todas las cosas, la guerra espiritual. Y aunque la palabra de Dios no nos dice exactamente en qué momento se originó la batalla espiritual en los cielos, la Biblia no nos dice en qué momento Satanás se rebeló contra el Creador, contra el Dios Todopoderoso. La Biblia no nos dice en qué momento Satanás le lavó el cerebro a los ángeles y los convenció de que los siguieran en su revuelta contra Dios. La Biblia no nos dice, hermano, en qué momento Satanás se rebela contra su Creador. Nada más tonto que eso. Nada más tonto que rebelarse contra el Creador. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo una criatura podrá vencer a su Creador? ¿Cuándo un hombre, cuando un ángel, cuando un principado, cuando una potestad podrá compararse con el Altísimo, con el Elión? Mire, cuando la palabra del Señor nos habla de este nombre de Dios, el Elión, se refiere al que está por encima de todas las cosas. El Elión significa el Altísimo, y se usa 2 o 3 veces en la Escritura. Cuando Melquisedec, por ejemplo, se presenta con Abraham, la Biblia dice que Melquisedec era sacerdote del Elión, es decir, del Dios Altísimo, del que no hay nadie por encima de él. Es más, no hay nadie a la par de él. Ya una cosa es estar a la par de él, mucho menos, hermanos, a la altura de él. Satanás, hermanos, se vio en el espejo un día y dijo: no, pues yo soy hermoso, mis vestidos son de piedras preciosas. Es más, hasta inspiró por ahí una canción que canta Alejandra Guzmán, no sé cuántos han escuchado, que empieza diciendo: luces frías de diamante, dice esa canción. Ángel o demonio tú, caes igual que un blues, dice, lentamente igual que un blues. Caes del cielo azul lentamente igual que un blues. Está cantándole a Satanás. ¿Explico? Cuando dice luces frías de diamantes, está hablando de sus vestiduras. De toda piedra preciosa estaba vestido aquel tremendo. El día que fue creado, dice la Biblia, estuvieron listos para él toda clase de instrumentos musicales. De ahí que mucha gente dice que Satanás era el director de alabanza en el cielo. Bueno, yo no sé, yo no estaba ahí. Soy viejo, pero no tanto. Yo no sé, yo no estaba ahí. Yo no sé si Satanás verdaderamente era el director de alabanza o no. La Biblia dice que los instrumentos estuvieron preparados para él. El asunto es este, hermanos. Llega el momento en el que aquel tremendo se siente que puede llegar a ser Dios, que puede llegar a destronar a Dios, que puede llegar a sentarse como Dios. Y Dios dice: ¿qué te pasa? Se revela, convence a un grupo de ángeles que vayan con él en su rebelión, y son expulsados del cielo, son expulsados del paraíso de Dios. Repito, la Biblia no nos dice en qué momento fue aquella rebelión. Lo que sí nos dice la palabra, hermanos, es que Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios ordenó todas las cosas en la tierra. Un día hizo una cosa, otro día hizo otra cosa, otro día hizo otra cosa. Y al final dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice: luego dijo Dios: ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Fíjese bien, aquí hay algunos detallitos que quiero hacer notar. ¿Cómo hizo Dios al hombre? A su imagen y semejanza. ¿Qué quería hacer Satanás? Satanás quería ser Dios. Ojo con esto, hermanos. Ni usted ni yo somos diositos, ni somos cristitos, ni somos Jehová Junior, como anda por ahí un zafado diciendo. Somos creación de Dios, y por adopción somos hijos de Dios. ¿Estamos? Entonces no somos ni cristitos ni diositos. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, en el sentido de que reflejamos algunas de las características de Dios, algunas formas de su carácter de Dios. Somos padres porque Él es nuestro Padre y derivamos nuestra calidad de padre de Él. Ya lo vimos en la escuela dominical. Participamos del carácter de Dios. Dios es amor y nosotros podemos amar porque Dios es amor. Dios también se molesta. ¿Y quién de nosotros no ha hecho la bilis alguna vez? Aunque no digan amén, yo sé que sí. Entonces, se nos dio algo que Satanás quiso y no se le dio. ¿Me explico?
Dice en la Biblia, la palabra de Dios para todos, dice, tendrá poder sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y en toda la tierra. ¿Tendrá qué? Cosa que no se le dio a Satanás. No se le dio a Satanás. Reinará sobre los animales terrestres, sobre todos los que se arrastran por el suelo. ¿Qué iba a hacer? Reinar. Y no se le dio a Satanás. ¿Se fijan? De repente hay gente, bueno, ¿y por qué Satanás es así? ¿Y por qué Satanás nos odia a nosotros? ¿Y por qué Satanás la trae contra nosotros, hermano? Pues ahí tenemos algunas cositas, ¿no? Reinará sobre los animales terrestres y sobre todos los que se arrastran por el suelo. Así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, creó al varón y a la mujer, y los bendijo diciendo: tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre él. Sean jefes de los peces del mar, de las aves del cielo y de toda criatura que se arrastra por el suelo. Ahí termina la cita de la palabra de Dios para todos, pero quiero hacer notar esto: tengan muchos hijos. Los ángeles no procrean. ¿Se fijan en qué forma fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios? Todo lo que Satanás quiso hacer no pudo, no se le dio a él. Tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre él, cosa que no se le dio. Sean jefes, cosa que no se le dio. Por eso vino, hermanos, al mundo y engañó al hombre. Y el hombre le entregó a Satanás aquella autoridad que Dios le había dado al hombre. Lucas capítulo 4 versículo 6. Usted se dará cuenta que en Lucas 4:6 Satanás lleva a Jesús a un lugar muy alto, un monte muy alto, le muestra todos los reinos de la tierra, la gloria de ellos, la riqueza de ellos, y le dice: si te postras y me adoras, todo esto te lo voy a dar a ti, porque a quien yo quiero lo doy, porque a mí me fue dado, a mí me fue entregado. ¿Quién se lo entregó? El hombre, Adán y Eva se lo entregaron en charola de plata. ¿A quién Dios le dio la autoridad? ¿A quién Dios le dio la capacidad de procrearse? ¿A quién Dios le dio, hermanos, el control de todo lo que Dios había hecho en esta tierra? Al hombre. ¿Quién se lo entregó a Satanás? El hombre. Por eso Satanás, hermano, con toda la autoridad, con la mano en la cintura, le dice a Jesús: a quien yo quiero lo doy. No es cierto, hermano. ¿Cómo está nuestro mundo? ¿Cómo está nuestro país, nuestro planeta, nuestro país, nuestra ciudad, hermanos? ¿Cómo está nuestro mundo? Ahí vemos, hermanos, el reflejo de lo que es el control de Satanás que el hombre le entregó a él. Ahora, cuando el hombre le entrega ese control a Satanás, entonces el hombre queda subyugado a la voluntad del diablo. ¿Por qué? Porque vemos cosas como la de Abel y Caín, hermanos, o Caín y Abel, mejor dicho. ¿Por qué vemos, hermanos, que la torre de Babel? ¿Por qué el hombre trató de hacerse un nombre? Eso de hagámonos un nombre. Cuando edifican la torre de Babel, hermanos, lo que están haciendo es edificarse un nombre. Lo que quieren ellos era llegar al nivel de Dios, cuya cúspide llegue a los cielos, dice la palabra del Señor. Lo que ellos querían era tener un nombre que llegara a la altura de los cielos. Querían ser alabados, ser adorados por otros hombres. Porque hay hombres, hermanos, que dejan que otros los adoren, que les besen la mano, que les besen el anillo que traen en la mano. Porque Satanás, amado hermano, los ha tenido subyugados bajo su control. Y al estar bajo el control de alguien, aquel que está bajo control tiene que hacer lo que el controlador ordena. ¿Sí o no? O sea, si yo agarro el carro y me subo al carro y prendo el carro y arranco el carro tiene que hacer lo que yo mando. Yo no voy a hacer lo que el carro manda, ¿o sí? ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando yo estoy bajo el dominio de alguien, tengo que hacer aquello que el dominante está exigiendo al dominado. Entonces, si el que me domina está en guerra contra Dios, ¿en qué posición estoy yo? ¿En qué posición estoy? Ojo, hermanos, la palabra de Dios es clara. Y el amor de Dios es tan grande, que ha enviado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos dejado de ser de aquel príncipe tirano y hemos venido a ser parte del reino de los cielos. Hemos aceptado el señorío de Jesucristo. No solamente le recibimos como nuestro Salvador, sino que le decimos: gobierna sobre mi vida, sé mi Señor, sé mi Dios, sé mi Rey, sé mi todo. Ahora hemos venido a formar parte de los ejércitos de los cielos. Hemos venido a ser parte ahora, hermanos, de los ejércitos celestiales, bajo el mando, bajo la soberanía de nuestro supremo comandante, Jesucristo de Nazaret. Hermanos amados, dice la palabra primera de Juan capítulo 3 versículo 8, según la Nueva Biblia Viva, que dice: el que practica el pecado pertenece al diablo, porque el diablo comenzó a pecar desde el principio, pero el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. Amados hermanos, si usted antes estaba bajo el yugo de Satanás, si usted antes estaba bajo el gobierno del enemigo, ahora usted ha pasado al gobierno de Jesucristo, y por lo tanto somos parte de las filas del ejército de Dios. Ahora, tenemos una guerra por delante, hermanos, y eso tenemos que entenderlo. Tenemos una batalla que pelear. Y yo quiero hablarle, hermano, de cómo lograr la victoria en la batalla espiritual. ¿Cómo lograr la victoria? Porque de pelear todo el mundo tenemos que pelear. De luchar todo el mundo tenemos que luchar. Pero ¿cómo lograr la victoria? Algunos de ustedes cuando andaba, bueno, quiero hablar de cuando estábamos allá afuera. Algunos, especialmente los varones, aunque también a las damas se da a veces. ¿Algunos se llegó a pelear algún día? Ya empezaron las risas, quiere decir que si hubo por ahí algún otro trancajito, ¿va? Andábamos haciéndole al paqueado, ¿va? Pero cuando peleó con Márquez, ¿va? Que lo tira un piso. ¿Alguno de ustedes le tocó darse moquetazos por ahí con alguien? ¿Sí? A mí sí. Varias veces. Y a veces me moqueteaban y a veces me pegaban. ¿Se dan? Entonces, todo el mundo, hermanos, tenemos que salir allá afuera. Mire, saliendo de esa puerta, es más, aquí mismo, dentro de este lugar, hermanos, hay una batalla que tenemos que luchar y que tenemos que ganar. Aún estando aquí, hermanos. ¿Cuántas veces hemos venido al templo, hermanos, y nuestros pensamientos se van, se volatizan? De repente estamos aquí escuchando al pastor y de repente ya nuestra mente va llegando a la concordia o más allá, como dijo Buzz Lightyear. De repente, hermanos, nuestros pensamientos ya están en la novela o en la Rosa de Guadalupe o en el programa que nos gusta en la televisión. Híjole, ya va a empezar el partido y el pastor que no acaba de predicar. Es una lucha, es una batalla, hermano. ¿Cómo lograr la victoria, hermanos? ¿Cómo vencer al enemigo en esta batalla espiritual? Quiero irme rápido, hermano, porque es 1:30 casi. Primero, hermanos, podemos obtener la victoria en la batalla espiritual, ojo, luchando legítimamente por alcanzarla. Luchando legítimamente por alcanzarla. Imaginen que usted es un boxeador, de esos boxeadores que andan ahí profesionales, ¿verdad? Que andan... Estuve viendo la historia de un boxeador colombiano, hermanos. Este boxeador colombiano se fue a España. Y allá en España él trabajó como sparring, es decir, él iba a que los boxeadores profesionales pelearan con él, para que practicaran con él. Hermanos, pues se da la oportunidad de pelear con un argentino, porque el peleador que iba a pelear con el argentino, por alguna razón, no peleó, no luchó, no llegó al encuentro, no iba a llegar. Entonces le dan la oportunidad a este colombiano, y el colombiano dice: yo le entro, es mi oportunidad, ¿para qué estoy entrenando entonces? ¿Para qué tanto trancazo? Y hermano, empezó la pelea. Y por ahí del segundo round, ¿sabes? Que se cae el argentino a la lona. Y que lo levantan, hermano, porque lo levantaron. Estábamos viendo las imágenes donde los sparring los seconds del argentino lo estaban deteniendo el shock para que no se cayera, hermanos. O sea, fue un robo de la pelea, pero terrible. Ese hombre ganó. El argentino finalmente ganó la pelea. ¿Sabe por qué ganó la pelea? Porque era él, el referee, los jueces y los seconds contra el colombiano. O sea, le robaron la pelea terriblemente. Ese hombre ganó esa pelea, pero ganaría la batalla. ¿Sabe que todo el mundo se dio cuenta quién ganó?
dio cuenta quién había ganado, hermanos. Y aunque no le dieron la victoria a él, aunque no le dieron el dinero a él, porque obviamente el que gana se lleva más dinero, todo mundo sabe, hermanos, a más de 30 años de esa pelea, todo mundo sabe quién ganó realmente esa pelea. Otro ejemplo, un candidato, un ex candidato de México que no llegó a la presidencia, gracias a Dios, se va a Europa, hermanos, ¿cómo se llaman esas carreras de 41 kilómetros? Maratón. Y de repente, hermanos, se sale de la pista, agarra un taxi y llega un Uber y llega antes que todos los demás de su categoría, de su edad, a la meta. Y le ponen su medalla, hermano, le cuelgan la medalla de ganador. Pero cuando empiezan a revisar todas las cosas, se dan cuenta de que este hombre había hecho trampa. ¿Qué cree que pasó con esa medalla, con ese premio? Se lo quitaron. Y me llama la atención, hermanos, porque en cierta ocasión llega Samuel allá al campamento donde estaba el pueblo de Israel destacamentado. Y Samuel llega con donde está Saúl. Y Saúl había ofrecido un sacrificio que no le correspondía a él hacer. Locamente has hecho, le dijo Samuel. Y Saúl dice: es que el pueblo se me estaba desertando y tú no llegabas, y yo me esforcé y ofrecí sacrificio. Y Dios le dice a Samuel: se complace tanto Jehová. Cuando ya tenían ahí el ganado y tenían ahí todo después de la victoria que habían obtenido, le dice: se complace tanto Jehová en que se obedezca a su palabra como en los sacrificios que has hecho. ¿Qué es lo que Dios quiere? Total que hay una discusión ahí entre ellos dos, y Saúl rasga el velo de Samuel. Y Samuel le dijo a Saúl: Jehová ha rasgado de ti el reino hoy y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Qué palabras más duras. Saúl obtuvo una victoria, hermanos. Logró ganar aquella pelea, aquella batalla, pero en su batalla espiritual, hermanos, fue desechado. ¿Por qué? Porque no luchó legítimamente hasta ganando. Miren lo que dice 2 de Timoteo 2:5. 2 a Timoteo capítulo 2 versículo 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ok, vamos a lo que nos toca. ¿Qué es luchar legítimamente? Hermanos, no basta con venir a la congregación, no basta con ejercer un ministerio, por bonito que lo lleves, por bien que lo ejecutes, no basta con eso. Mucha gente, hermanos, se ha esforzado por lograr llegar a algún puesto, a algún lugar importante en una iglesia. Es que yo quiero ser el pastor, es que yo quiero ser el evangelista, es que yo quiero ser el misionero, es que yo quiero ser el músico que más gente gane, que más luzca, que más fruto tenga, que más. Luchar legítimamente, hermanos, es cuando luchas para la gloria del que te llamó. Que si tienes 1000 almas en la iglesia que pastoreas, sea para la gloria del que te llamó. Que si le predicas a 5 o a 10, sea para la gloria del que te llamó. Muchas veces, hermanos, hemos escuchado gente que piensa, que dice que si el pastor no trae un carro del año es porque es un pastor fracasado. Que si el pastor no tiene una iglesia llena de gente es porque es un pastor fracasado. Que si un pastor, amados hermanos, no tiene una casa en lo más caro de la ciudad, es un pastor fracasado. Déjame decirte, amado hermano, que el verdadero éxito en la vida espiritual, la verdadera victoria en tu propia vida, en mi propia vida espiritual, será llegar a las moradas eternas y escuchar al Dios de dioses, al Rey de reyes y Señor de señores, diciéndonos: bien, bien buen siervo, entra al gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner, entra, bienvenido seas, qué bueno que llegaste. Hermanos amados, yo no quiero llegar allá y que el Señor me diga que a ti nunca te conocí, tú nunca estuviste en mi presencia, a ti no te conozco, apártate de mí, maldito. Amados hermanos, la batalla espiritual se tiene que luchar en espíritu y en verdad, así como en la adoración que Dios demanda. Así debe ser nuestro servicio, así debe ser nuestra entrega
apariencias, no andar con máscaras. Dice la palabra del Señor que un día iba Jesús con sus discípulos, iban llegando a Jericó, y llegan a Jericó, hermano, llegan a ese lugar, y Jesús tenía hambre, y a lo lejos ve una higuera verde con muchas hojas, frondosa, y va a la higuera, hermanos, a buscar higos para comer, pero no encontró higos, sino hojas solamente. Y Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás nazca de ti fruto. Llegaron a Jericó, por la mañana pasaron de vuelta por donde mismo, y Pedro se fijó, dijo: Señor, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Qué me enseña esto, hermanos? Que Jesús quiere fruto, que Jesús quiere fruto, que Él no se conforma con apariencias, que Él no se conforma con una máscara, con ya vine a la iglesia, ya cumplí, ya me voy. Espero esto no sea algo muy grotesco, pero en cierta ocasión escuché a una persona que comentaba, y él decía que había tenido una pequeña discusión con su mujer. Él quería, andaba de romántico, ya sabes, ¿verdad? Él andaba de romántico y le dijo a la mujer, le dijo: hoy no te puedo cumplir. Y le dijo a él, no sé, nunca le había caído el 20 de algo así, ¿verdad? Pero le preguntó: bueno, ¿estás conmigo por cumplir o porque me amas? Obviamente la mujer tenía sus razones para decir: no puedo, ¿verdad? Pero a veces una palabra, hermanos, habla más de lo que la palabra es. Y obviamente la mujer: no, pues ¿cómo crees? Pues te amo, o sea. Pero a veces tomamos las cosas de otra forma. Pero bueno, el punto aquí es este: cuando vienes a la iglesia, ¿estás aquí porque amas a Dios o por cumplir? ¿Me explico? ¿Estoy siendo claro en la comparación? ¿Sí? ¿A qué venimos? ¿Por qué venimos al templo? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que yo pretendo cuando vengo al templo? Porque, hermanos, lo que yo busco cuando vengo al templo, allá afuera, lo voy a manifestar. Si yo vengo al templo, hermano, para tener comunión con Dios, para tener comunión con mi Padre, allá afuera lo voy a manifestar. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de los Hechos, si mal no me acuerdo es el capítulo 4, donde dice la palabra del Señor que Pedro y Juan iban caminando al templo, iban a la hora de la oración, a la hora novena, a la de la oración, y estaba un hombre ahí en la puerta hermosa del templo esperando que alguien le diera limosna, y Pedro y Juan, si mal no me acuerdo, llegan y le dicen: Pedro, míranos. Y aquel hombre se les queda mirando, hermanos, esperando recibir dinero de ellos. Pero Pedro le dice: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate, en el capítulo 3. Ok, levántate y anda. Después de eso, este hombre entra saltando y danzando y alabando a Dios. Pero los discípulos son llevados al concilio. ¿Por qué andan en ese nombre? Que no les prohibimos que anunciaran. Bueno, eso fue después que los prohíben. Pedro les dice: juzguen ustedes si es justo obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Pero el asunto es este, hermanos. Pedro y Juan llegan al concilio, los empiezan a interrogar, y ellos empiezan a dar sus respuestas. Empiezan a responder y a responder: ¿y por qué esto? Y Pedro contesta: ¿y por qué esto otro? Y Juan responde: ¿y por qué esto otro? Y los dos contestan al unísono, qué sé yo. Pero había algo en ellos, hermanos. La Biblia dice que los estaban interrogando, el Sanedrín que estaba ahí, les reconocían que habían estado con Jesús. Decían: ¿cómo es posible que estos hombres, siendo del vulgo, siendo sin letras, sin escuela, sin estudio, que vienen quizá de la sierra, que vienen quizá de la selva, la Candona, que vienen quizá de la colonia El Cerro de la Cruz, quién sé yo, sin escuela, sin educación, sin preparación, ¿de dónde tienen esta sabiduría?
les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando tú llegas a tu casa, ¿qué te dicen? ¿Ya vienes del templo? ¿Ya vienes de la iglesia? ¿O qué te dicen? ¿Ya vienes de estar con Jesús? ¿Qué es lo que manifestamos allá afuera? Es importante, hermano, que luchemos legítimamente hasta alcanzar la victoria. Pablo decía que ningún atleta es coronado si no lucha legítimamente. Efesios capítulo 6, versículos 13 al 14. Efesios 6, 13 al 14 dice la palabra: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Para que podáis qué? Resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo, hermanos? El día de la tentación, el día en el que eres tentado a pecar, el día que eres tentado a fumar marihuana, el día que eres tentado a emborracharte, el día que eres tentado a pelearte, el día que eres tentado a hacer cualquier cosa que ofende la santidad de Dios. En ese día tienes que permanecer firme en tu fe. En ese día tienes que sostenerte en tu fe. Ahí no hay como que, ay, es que soy débil, Señor, perdóname. Porque no, amado hermano, resiste en el nombre de Jesucristo. Tienes que tener puesta la armadura de la fe. Alguien dijo alguna vez, hermanos, ¿quién se pone la armadura de Dios cada vez que se levanta en la mañana? Y muchos dijeron amén. Y dijo el hermano, pues muy mal hecho, porque es la quita de noche. Es que de noche todos los gatos son pardos, dijo. Tenemos que tener la armadura puesta día y noche. Eso es luchar legítimamente. Aún cuando sales de esa puerta, aún cuando entras por esa puerta, tu armadura tiene que estar contigo siempre. ¿Se acuerdan de Gedeón? Gedeón llevaba 33,000 hombres, hermanos. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Gedeón? Son muchos, yo no me voy a glorificar así, son demasiados, corre algunos. Y Gedeón le dice, madruga el que tenga miedo, hermanos, y se le fueron un montón. Al día siguiente, hermanos, llega con ellos ahí a la presencia de Dios y Dios dice, no, todavía son demasiados, son muchos, llévalos al agua y yo te voy a decir quién sí y quién no. Hermano, se quedó con 300, de 33,000 se quedó con 300. Pero obtuvo la victoria. ¿Por qué, hermano? Porque luchó legítimamente. ¿Cómo estuvo la elección de esos hombres? Hermanos, algunos llegaron y aventaron la armadura y la espada y el escudo y se aventaron al agua. Pero otros, hermanos, empezaron a tomar el agua con la mano y a lamerla, mientras estaban con su escudo, con su espada, con sus armas a un lado, ahí con ellos, preparados, listos para la batalla. Segundo lugar, hermanos, además de luchar legítimamente, es necesario que entendamos que la batalla es real. Fíjate cómo dice la palabra del Señor, versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, no tenemos lucha contra la mamá o el papá, no tenemos lucha contra el esposo o la esposa, no tenemos lucha contra el pastor o las ovejas. Nuestra lucha, amados hermanos, es una lucha verdadera, pero contra huestes espirituales de maldad, hermanos, contra Satanás y sus demonios. Deja ya de estarle sacando la garra al hermano, deja ya de estarle sacando la garra a la hermana. Si tú tienes o si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte de acuerdo con él, ve y haz las paces, ve y ponte de acuerdo y luego vienes y presentas tu ofrenda. Amado hermano, es necesario que haya paz, que nosotros entendamos contra quién estamos luchando. Dice la palabra, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Usted ignora las maquinaciones de Satanás? ¿Sí sabe lo que es una maquinación? No es una maquila, son las intenciones del corazón, los pensamientos que aquí se maquinan, hermano, que aquí se albergan. Eso es una maquinación. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que Satanás ha sido homicida desde el principio. ¿Cuáles serán sus maquinaciones para conmigo? Ay, a lo mejor me quiere bendecir, por favor. ¿Será que Satanás sí me quiere prosperar? Por eso tanta gente que se va con los brujos prospera. Decía el que le dicen el brujo mayor ahí en Catemaco, decía, aquí conmigo vienen 2 Fernández que no son parientes, pero vienen conmigo para que yo les haga trabajos.
Sí, para fama y voz. O voz y fama, decía él. Dos Fernández, yo no sé si Alejandro y quién, o Vicente y quién, o Pedro y quién, no sé. Pero dos Fernández, decía él, vienen conmigo para que yo les haga trabajos por voz y fama. ¿Será que Satanás sí me quiere bendecir? ¿Será que Satanás sí me quiere prosperar? Lo que Satanás quiere es engañarte para arrastrarte con él por toda la eternidad. Entendámoslo. Basta ya, hermanos, de estar dividiéndonos como iglesia. Basta ya, hermanos, de estar peleándonos como iglesia. Es que ese pastor me cae bien gordo, y luego ponlo a dieta si quieres. Pero el problema, amados hermanos, aquí es que nosotros como iglesia hemos enfocado por mucho tiempo nuestros esfuerzos en darnos de moquetazos entre nosotros, perdónenme la expresión. Nos hemos esforzado por derribar a aquel, por levantarme yo, cuando no hemos entendido, hermano, que somos un cuerpo en Cristo. Somos uno en el Señor. Entendámoslo, basta ya de estarnos peleando entre nosotros, y entendamos que la batalla espiritual, amados hermanos, es contra Satanás y sus demonios. Deja ya de orar a que, Señor, llévate al pastor, te lo mando. No, hermano, mejor pídale a Dios, dame fortaleza para hacerle frente a mi enemigo verdadero. Dame sabiduría para no caer en sus trampas. Qué fácil es caer en los engaños del diablo, hermanos. Supimos de un pastor que estaba en la sierra, hermanos. Y él se fue a la sierra, y su familia estaba aquí en Chihuahua. Él estaba allá en la sierra porque estaba haciendo algunos arreglos allá para llevarse a su familia. Y de repente a alguien se le ocurre decir, se fue con alguien de allá, abandonó la iglesia. Y en una convención de pastores para acabar, hermanos, todo el mundo empezó a hablar. Todo el mundo empezó a decir, el pastor se fue y dejó la iglesia. Y nadie fue, hermanos, para hacer una investigación real, de ir a ver qué había pasado. Nadie absolutamente. Fue el pastor mismo quien tuvo que hacer la investigación y ver quién había soltado ese rumor y aclarar las cosas delante de todos, empezando con su esposa. Tenemos que dejar de hacernos daño. Tenemos que dejar, hermanos, entre nosotros como iglesia. Es que el hermano no me saluda, pues vaya usted y salúdelo, que le cuesta estar a la misma distancia, ¿que no? Es que me hizo la chueca, pues vaya y enderécela, denle una sonrisa al hermano. Dígale, hermano, Dios te bendiga de todos modos. Dígale al hermano, hermano, si en algo te ofendí, hermano, dime y perdóname. Ahora tampoco le salga con que, pues si con eso te ofendiste. No, hermano, eso no es pedir perdón. Eso es decirle cómo eres chillón. No, hermano, aceptemos humildemente nuestros propios errores y digamos, ¿sabes qué? Perdóname. Sí, me equivoqué, la regué, perdóname. Ayúdame no sé, corrígeme cuando lo necesite. Háblame, dime. Hermanos, ¿cuántas veces, hermanos, vamos todos amargados como el jorobado de Notre Dame, así todos amargados, cargando un peso, hermanos, que a lo mejor la otra persona a lo mejor irá caminando como la pantera rosa por el mundo, ni cuenta se dio que nos ofendió? ¿No les ha pasado que de repente hay alguien que es que de repente cuando se llega a dar que se habla, ¿verdad? Porque eso es algo que sucede? Me ofendió, dejo de hablarle. ¿Eso dice la palabra? ¿Que no dice ve con él y ponte de acuerdo? No, lo primero que hacemos es la ley del hielo, ¿no? ¿No es cierto? Es que ya no le hablo, amigos entrañables de años de amistad, es que ya no le hablo. Ponte de acuerdo con él. Ponte de acuerdo con tu adversario antes de que llegues con el juez. Dejemos de pelearnos entre nosotros. Hermanos, sabemos contra quién es nuestra lucha. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? ¿Sí sabemos o no? Entonces, ¿por qué andar entre nosotros con problemas? Unámonos en contra de aquel que está pero bien unido en contra de nosotros, hermanos. No sé si lo estoy explicando, hermanos, pero es importante que entendamos contra quién estamos luchando. Cuando hay dos boxeadores
que están peleando entre ellos. Pues los dos boxeadores se tienen frente a frente, se están viendo el uno al otro. Nuestro problema es que no vemos a nuestro adversario, no lo vemos. Y cuando llega el golpe no sabemos por dónde viene, o de qué manera va a llegar, o de qué manera nos va a afectar. No lo sabemos. Por eso dice la palabra, vestidos de toda la armadura de Dios. No, es que yo tengo mucha fe. Pues sí, y la coraza de la justicia y el yelmo de la salvación. O sea, no te quedes con la pura fe. Es que yo soy bien diestro en la palabra de Dios, yo conozco la palabra. Traes la espada, qué bueno. ¿Y el escudo? Mucha gente conoce la palabra, mucha gente sabe la palabra, pero no la cree. Estuvimos aquí con los jóvenes la semana pasada viendo una película, y esa película nos trata del rapto, del arrebatamiento. Pero dentro de la película hay un pastor que no se fue en el arrebatamiento, se queda. Y este hombre dice, tantas veces que lo prediqué, yo conocía la palabra, pero no la creí y me quedé. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, conocemos la palabra? ¿Y cuántos la creemos? Tenemos que entender, hermanos, nuestra lucha no es contra el pastor. A lo mejor el pastor de repente habla algo que lastima mi ego. Nos ha pasado. No, es que el pastor lo dijo por mí, sabe cómo ando. No, hermano, yo no sé cómo andas. Mi trabajo, hermano, consiste en doblar mis rodillas y pedirle a Dios que me dé la palabra que te voy a predicar. Yo no tengo por qué andar por las ventanas para ver que voy a predicar el domingo. ¿Me explico? Ese no es mi trabajo. Es el trabajo del Espíritu Santo. Ver cómo está tu corazón y poner las palabras en mi boca para hablarte a ti. Quizá no todo lo que yo digo es para ti, quizá una sola palabra es para ti, pero es de parte de Dios. En cierta ocasión yo les dije a los hermanos allá en Urbi, si usted siente o si usted cree que yo estoy diciendo algo por usted, téngalo por seguro, es por usted. No esté pensando, lo diría por mí. No, es por usted, pero no soy yo. Es el Espíritu de Dios que está hablando a su vida. Entonces no finja demencia, hermano. ¿Estamos claros en esto? Tenemos que saber contra quién estamos luchando, hermano. Número 3, hermanos, el apóstol Pablo nos dice que podemos obtener la victoria espiritual, hermanos, en la batalla espiritual, luchando contra el verdadero enemigo. Ya lo vimos. Bueno, tenemos que luchar, hermanos, en oración constante. En oración constante. Mire lo que dice la palabra del Señor, hermanos, en el versículo 19, Efesios 6, 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hermano, tenemos que orar constantemente por todos aquellos que predican la palabra, empezando con el pastor. ¿Por qué hago tanto énfasis en el pastor, hermano, en mi persona? ¿Por qué usted en lo particular? ¿Por qué a lo mejor usted que nos está viendo por internet? Porque este pastor, que está enfrente de usted, primero, no lo sabe todo. Que Dios nos dé gracia para responder a todas las dudas. Que Dios nos dé gracia, hermano, para poder ministrar la palabra con sabiduría. ¿Por qué por el pastor, hermano? Porque el diablo siempre le va a tirar a la cabeza. Y aunque el pastor no es la cabeza de la iglesia, sí es el que va al frente de parte de Dios. El ministerio pastoral, hermanos, es uno de los ministerios más atacados en la iglesia. Le sigue el de la alabanza y el de la intercesión. Son los ministerios más atacados por el enemigo. Y necesitamos entender, hermanos, que usted y yo somos parte, dijimos ahorita, del ejército de Dios.
Y tenemos que tomar nuestro lugar en las trincheras espirituales y estar en oración constante por nuestro pastor, por aquel que nos habla la palabra, para que la palabra que nos hable venga de parte de Dios y no del corazón del pastor. Que Dios tenga el corazón del pastor sano, limpio, que nos pueda ministrar verdaderamente la palabra de Dios. Amado hermano, yo tengo miedo. Mi mayor temor es hablar una palabra que no venga de Dios. Ese es mi mayor temor, hermano. Yo no quiero ser responsable de la muerte espiritual de ustedes. Yo no quiero que por una mala interpretación de lo que yo estoy predicando usted se vaya al infierno. Por eso el apóstol Pablo dice: oren por mí, para que cuando yo hable pueda hablar la palabra de Dios tal como es. ¿O no dice eso el texto que leímos? Fíjense cómo dice que con denuedo hable de él como deba hablar, dice. Dice: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, que hable del evangelio como debo hablar, que no se me salga mi corazón lastimado, que no me salga mi sentimiento contra el hermano, contra la hermana. Hermanos amados, que si alguien me ofendió en la semana, no venga contra él en la predicación. Cuando estábamos en la sierra, tuve que dejar que un hermano predicara, porque me insistía. Y me decía: hermano, yo predico en las misiones, deme chance de predicar. Les dio oportunidad a 2 hermanos de predicar ahí en el templo. Uno de ellos predicó muy bien, un maestro de primaria que estaba ahí en la iglesia, era miembro de la iglesia y predicó excelente el hermano. Y me decía: hermano, es que a mí me da miedo ese pues que me vaya a criticar ahí, a decir algo. No, hermano, usted predique. Le dije: si la riega, lo voy a tomar aparte y lo voy a enseñar. No, pues así sí, predicó el hermano un mensaje excelente. Y de ahí se agarró el otro: hermano, pues yo también predico. Y bueno, pues dije yo: pues un culto de entre semana donde había 3, 4 gentiles. Predique ahí, hermano. Y no me quedé contento, hermano, sino que le digo a mi esposa: ¿sabes qué? Voy con el hermano. Le dije: voy a ver si me dice de acá a predicar, porque él tenía una libreta con muchos apuntes. Y le dije: hermano, ¿qué va a predicar el domingo? Me dijo: pues aquí tengo muchos. Dijo, o sea, él no sabía lo que iba a predicar, ni siquiera estaba en oración para ver qué iba a predicar, sino que sacó un mensaje, hermanos, que lo tituló: me tragó como dragón Babilonia, basado ahí en Jeremías. Y ay, Dios santo, dije. Ahora sí que, como dijo Sánchez, va a chanfle. Total, que tenía otros mensajes. Le dije: oye, hermano, este mensaje se me hace más bonito, mire, ¿por qué mejor no predica este? Y dijo: sí, cierto, está más bonito. Y así quedamos, hermano. No, hombre, el domingo, el viernes creo fue esa predicación, o un martes, no me acuerdo. Y que empieza: me tragó como dragón Babilonia, hijo de... Y que empieza, hermano. Y que empieza, pero a echarle a otro hermano de la iglesia, a decirle de cosas escondido detrás de la Biblia. Y que me paro, hermano, y que lo bajo. No sea cobarde, hermano. Si quiere algo que decirle al hermano, vaya, dígaselo, pero no se esconda detrás del púlpito para decirle: ore por mí, hermano, hermana, ore por mí. Pero de veras, que no venga yo, hermano, a golpear a mis hermanos con la Biblia. Que no venga yo a golpear a las ovejas con la palabra. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Así se pelea la batalla espiritual, hermano. Orando unos por otros, intercediendo unos por otros. Pero sobre todo, hermano, por aquellos que predican, para que la palabra que sueltan en el púlpito sea palabra que viene de parte de Dios. Que si Dios no tiene que cambiar el mensaje, como conmigo lo ha hecho varias veces, que lo haga, pero que sea Él. Que no sea por temor, que no sea porque, hijo, le voy a decir esto y a lo mejor fulano o sutano se ofende. No. En cierta ocasión prediqué en una iglesia donde el pastor había caído en adulterio. Y el Señor me dio un mensaje sobre santidad y prediqué.
Y en el mensaje yo les dije, hermanos, no digo esto por alguien en especial, simplemente Dios me dio la palabra. Al final se acercan ese pastor y su esposa y me dicen: Martín, la palabra se predica, no se disculpa. ¿Me explico? Pero fue palabra que Dios dio, que Dios permitió que se predicara. Ore por mí, hermano. De veras, con todo mi corazón se lo pido. Ore que la palabra que se predique en este altar, sea yo, sea Eber o sea alguien más que predique, que sea Dios a través de nosotros. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Hermanos, una mala interpretación de la palabra nos puede arrastrar a todos. ¿Qué pasó con los encuentros? ¿Qué pasó con el G12, hermanos? Se infiltró en las iglesias al grado de que ahorita, hermanos, no se puede desterrar por completo. Gente que viene, hermanos, y habla sandeces en los púlpitos. Usted pacte con Dios, usted siembre, usted traiga, y todos siembran, y el único que cosecha es el pastor. Y la gente lo cree y la gente lo acepta, pero han dejado de orar por aquel que está predicando. Y el diablo se ha infiltrado, hermanos. El diablo se ha infiltrado en la predicación de la palabra tantas veces, que ahora, hermanos, existen demasiadas corrientes dentro de las mismas congregaciones cristianas, y nos dividimos por cualquier cosa, porque no hay estabilidad en la palabra, porque no hay fortaleza para las ovejas en la palabra. Cuando un pastor, hermano, un aspirante a pastor era puesto a prueba, hermano, se le daba una vara más o menos del grueso de esa vara café que sobresale ahí en el florero, un poquito más gruesa quizá, como de 2 pulgadas de ancho, como un tubo de 2 pulgadas. Se le daba una vara, hermanos, ese callado que le llaman, que al final en la parte de arriba tiene una curva. Se le daba ese callado y lo mandaban con 10 ovejas a las montañas. Cuando regresaba era puesto a prueba por el príncipe de los pastores, que así se llamaba, el pastor principal. Y el príncipe de los pastores iba y le daba una patadita a una oveja. No como las que andan ahorita ahí en internet, que la unción del zapato, no olvídese de eso. Y pataleaba una oveja, hermanos, y la oveja se caía, estaba mal alimentada o enferma, no pasaba la prueba. El príncipe de los pastores iba y contaba las ovejas. Aquí, a ver, te dimos 10, ¿cuántas traes? Ah, ok, traes 10 o 11, a lo mejor ya 12, qué sé yo. Ok, pasaste la prueba. Te falta una, no pasaste la prueba. Y así, hermanos, hasta que llegaban las 100 ovejas. ¿Ha oído la canción esa de Eran 100 ovejas? ¿Por qué cree usted que el pastor se regresó a buscar aquella? Porque si le faltaba una, no pasaba la prueba. Tenía que traer la oveja o la piel de la oveja donde constara que había tenido que enfrentarse a los lobos o a los leones o a lo que hubiera para rescatar a la oveja. Si no, le quitaban la vara esa que le habían dado, hermanos. Había una gran piedra donde el príncipe de los pastores se subía, estaba en pie sobre la piedra, y cuando el pastor pasaba la prueba, decía: este es un pastor. O sea, cuando estaba en la piedra, al que subían era al pastor aspirante. Y cuando pasaba la prueba, el príncipe de los pastores apuntaba hacia arriba y decía: este es un pastor. Pero cuando no pasaba la prueba, en esa misma piedra recargaban, hacían que el aspirante pusiera las manos sobre la piedra, y esa vara se la quebraban en esta parte de aquí, donde no pasó la prueba. ¿Sí me expliqué? Aquí se la quebraban. ¿Qué es lo que les estoy diciendo, hermanos? Yo no quiero que me quiebren la vara. Ore por mí. Las ovejas tienen que estar bien alimentadas. Las ovejas tienen que estar bien comidas. Y el pastor necesita el Espíritu Santo para llevarlos a los pastos verdes. También tenemos que orar, hermanos, por los que tienen necesidades, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5.
Dice la palabra en el versículo 8 al 10: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, ¿sí sabe que las mismas necesidades que usted tiene las tienen otros en otras partes? A lo mejor usted dirá: es que a mí me pasó esto. Por ahí en algún lugar, hermanos, en el cuerpo de Cristo hay alguien que se duele de lo mismo. A lo mejor no es la misma congregación, pero acuérdense que la iglesia de Cristo no es una congregación, son muchas. La iglesia de Cristo es conformada por todo aquel que ha aceptado a Jesús como su Señor y único Salvador. Y por ahí hay otros, hermanos, que así como usted está batallando con algo. A lo mejor usted batalla con la droga. Déjeme decirle que hay otros que también están batallando. No es usted el único. A lo mejor usted batalla, hermanos, con una tristeza fuerte en su corazón. Hay otros. A lo mejor usted está batallando, hermanos, con un hijo rebelde. Déjeme decirle, hay otros. Por eso tenemos que orar unos por otros, hermanos. Porque así como usted ora por otros hermanos que a lo mejor usted ni conoce, hay otros hermanos que están orando por usted sin conocerlo. El otro día salió aquí el peine, ¿verdad? Que la hermana Jolie les decía: hermanos, hay que orar por el hijo de un pastor que está enfermo. Y hay que orar por el hijo de un pastor que está enfermo. Cada rato les decía: ¿se acuerdan? Ahí está el hijo del pastor que estaba enfermo. Algunos ni siquiera sabían quién era. Muchos ni siquiera sabían cómo se llamaba el hijo del pastor o cómo se llamaba el pastor. Pero para gloria de Dios estuvo orando por él. 42 iglesias estuvieron orando por mi hijo. Y Dios respondió, hermanos. Dios respondió. Y así como respondió, hermanos, puede responder a la necesidad de otros. Si usted y yo doblamos la rodilla y le decimos: Señor, la iglesia necesita de ti. A lo mejor yo no conozco al hijo de aquel pastor. A lo mejor yo no conozco al hijo de aquel hermano, de aquella hermana que está pasando por esta crisis, por esta angustia. A lo mejor tú permites que yo esté sufriendo estos dolores en mi cuerpo porque hay alguien más que los está sufriendo. Ten misericordia. Ustedes tienen que entender, hermanos, así se gana la batalla, así se gana la victoria, orando unos por otros, no orando otros unos contra otros, hermanos, sino unos por otros. Señor, bendícelo, no importa lo que me haya hecho. Señor, guárdalo, no importa que me haya hecho sufrir. Guárdalo, bendícelo, ayúdalo, sana mi corazón, Señor, para que yo pueda seguir pidiendo y clamando por esa persona que me lastimó. Porque entiendo que mi lucha no es contra él o contra ella, sino contra Satanás y sus demonios. Pero si tú vas conmigo, Señor, y si tú vas con tu iglesia, Señor, entonces podremos vencer. Ora por la iglesia, ora por tu congregación. Tú que estás en internet, ora por tu pastor, ora por tu iglesia, por tu congregación. Hermanos que estamos aquí, oremos unos por otros. Y digámosle: Señor, aquí estamos, hemos venido a buscar tu rostro porque te necesitamos, porque queremos vencer en esta batalla, porque queremos llegar a la victoria, porque queremos llegar a la meta, como Pablo, que peleó la buena batalla, que guardó la fe, que corrió la buena carrera y terminó con victoria. Hermano, que el día que lleguemos a la presencia de Dios, las puertas se nos abran. Que el día que lleguemos a la presencia de Dios, los brazos del Señor se abran.
y nos digan: bienvenido, entra, bendito de mi Padre, entra al gozo de tu Señor. Hermanos, la batalla es real, la batalla es verdadera, existe, y no podemos cerrar los ojos a esa realidad, hermanos. No podemos cerrar los ojos a la realidad de que estamos enfrascados en una batalla espiritual. Hay de aquel que cierre sus ojos, hay de aquel que no entienda que estamos en una guerra, hay de aquel que no lo crea. Creo que es más seguro salir y acostarse en las vías del tren y decir: yo no creo en los trenes, que salir y decir: yo no creo lo que aquí se predicó. Yo quiero invitarlo, hermano, para que el día de hoy le diga: Señor, tú conoces mi corazón y tú sabes si te necesito, qué tanto te necesito. Ayúdame a pelear esta buena batalla, ayúdame a ganar la buena victoria, que yo pueda salir de aquí, Señor, convencido de que tú vas conmigo, para que yo pueda ir y pelear esa buena batalla. ¿Quiere ponerse de pie, hermano? El lugar está abierto. Si usted quiere venir al altar, el altar está abierto. Puede venir al altar si gusta. Eterno Dios, he predicado tu palabra, Señor, y te doy muchas gracias por ella, Padre. Gracias por el mensaje que has traído a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hemos podido entender, Señor, que tú vas con nosotros, pero también hemos podido entender, Señor, que hay un enemigo común que está, Señor, siempre al acecho de nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte que tu gracia venga sobre nosotros, Dios. Que esa armadura tuya, Señor, nos cubra. Que podamos tener nuestra mente, nuestro corazón protegido, Señor, con el yelmo de la salvación, con la coraza de justicia. Que podamos ceñir nuestros lomos con la verdad, Señor. Que podamos tener siempre, Señor, nuestros pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz, Señor. Que haya firmeza en nuestros pies, que haya firmeza en nuestro caminar, Señor, en el Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, presento delante de ti a cada uno de mis hermanos, Señor, en la fe, a cada uno de mis hermanos, Señor, que hemos recibido, Señor, esta palabra, Señor. Y yo quiero suplicarte, Padre, en el nombre de Jesús, que la gracia de tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, manifiesta el poder de tu Espíritu, Señor. Permítenos, Señor, estar preparados, estar listos para presentar batalla, Señor. No nos dejes caer en la tentación, Señor. Sobre todo, no nos dejes caer en la tentación de dejar de orar. No nos dejes caer en la tentación de dejar de leer tu palabra. No nos dejes caer en la tentación de dejar de congregarnos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te suplico, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te suplicamos, Señor, que tú sanes los corazones, que tu Espíritu Santo se mueva con poder en nuestras vidas, Dios, y que haya unidad en tu pueblo, que haya unidad en tu iglesia, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva con poder en nuestras vidas, Dios. Oh Padre, en el nombre de Jesús, ven a glorificar tu nombre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Ven a derramar tu presencia. Ven a derramar tu gracia, tu misericordia y tu fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Levántanos, restaura, Señor, nuestras vidas. Permite que haya sanidad en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos clamar unos por otros, Padre. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, Señor. Que podamos clamar por nuestra propia vida, pero también podamos clamar
glorifícate en nuestras vidas. Llénanos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, glorifica tu nombre en nuestras vidas, Señor. Llena nuestra vida de ti, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. Llena nuestra vida de ti, Señor. Llena nuestro corazón de tu presencia. Ayúdanos a unirnos, Señor. Que seamos uno, Padre. Ayúdanos a no perder el foco, Señor. Ayúdanos a no perder de vista, Señor, contra quién es nuestra lucha, ¿verdad? Ayúdanos a entender contra quién estamos luchando, Señor. Que dejemos de perder el tiempo peleando entre nosotros, Señor. Que dejemos de perder el tiempo peleando entre nosotros, Padre. Que podamos enfocar nuestros esfuerzos, Señor, en llegar a la meta. Que dejemos de pelearnos entre nosotros y podamos buscar la unidad en el Espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, glorifica tu nombre, manifiesta tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, glorifica tu nombre, Señor. Ayúdanos a dar la batalla, Señor. Ayúdanos a dar la batalla en oración. Ayúdanos a dar la batalla en integridad. Ayúdanos a dar la batalla, Señor. Llevando el Evangelio a otros. Llevando la buena nueva de salvación a otros. Ayúdanos a dar la batalla preparándonos para irnos en el arrebatamiento. Ayúdanos a dar la batalla, Señor, fortalecidos por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, glorifícate. Glorifícate, Señor. Llena este lugar de tu presencia. Llena este lugar de tu presencia. Llena este lugar de tu presencia. Llena nuestra vida con tu presencia. Ayúdanos a vencer toda tentación, Señor. Ayúdanos a vencer todo ataque del diablo. Ayúdanos a sostenernos en el llamado. Ayúdanos a permanecer firmes en ti. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a permanecer fieles y firmes. Firmes de adelante. Huestes de la fe. Firmes de adelante. Venga lo que venga, firmes de adelante. Pase lo que pase, firmes de adelante. En el nombre de Jesús, firmes de adelante. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Hermanos, pues nada más nos resta orar para despedirnos y por los... ¿Jesús qué, perdón? Está internado en el infante. Vamos a estar orando por él antes de... Sí, y vamos a estar orando también por los alimentos. Para los que no vinieron, pues lo perdieron. Tenemos un convivio de cumpleaños para nuestro hermanote. ¿Cómo está por ahí? Se me desapareció. Pero bueno, nuestro hermanote Oliver, que cumple, ¿qué? 4 años. ¿Cuántos cumple? Gloria a Dios. Vamos a estar orando por los alimentos, hermano. Ya oramos por el niño. Vamos a orar y vamos a ser despedidos, hermanos, de esta reunión. Los que gusten acompañarnos, pues nos acompañan. Y los que se tengan que ir, pues también nos acompañan. Antes de que se vayan, ratito. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra que has hablado en nuestras vidas. Gracias, Señor, por los que pudimos estar aquí. Gracias, Señor, por los que pudieron estar a través de internet, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, bendiga los alimentos que serán servidos en esta tarde, Señor. Bendice de la vida de hoy.
Padre, te pedimos también por este pequeño que está internado en el infantil, Señor. Sabemos que hay muchos internados en el infantil, pero te pedimos por Jesús, Señor, ten tu mano de poder en él, Padre. Bendice su vida, sana su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Creemos que tú tienes el poder para obrar, Señor. En el nombre de Jesús, ten tu mano de poder en su vida, Padre, para el testimonio de tu poder y de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Ahora sí, mis hermanos, podemos pasar al comedor. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Pues nada más les recordamos, hermanos, próximo miércoles por internet nuestra predicación del miércoles a las 7 de la tarde. Los que no están conectados a través de Facebook, hermanos, pueden buscarnos a través de Luis Martín Santana. Ahí encuentran las predicaciones en Facebook o también en YouTube, así lo pueden buscar también, Luis Martín Santana. Y el viernes a las 7 de la tarde la oración es aquí en el templo, hermanos. Viernes a las 7 de la tarde la oración es aquí en el templo para que no falten. Dios les bendiga, hermanos. Su país.